Bien, y ahora vamos a definir qué es un método de análisis sistemático. Método de análisis sistemático se entiende de un circuito. Pues un método de análisis sistemático de un circuito es aquel método que proporciona un procedimiento para analizar el circuito de manera sistemática, que no hay que, digamos, dejar nada a la imaginación, a la improvisación, sino que nos establece unas reglas o un procedimiento que si seguimos ese procedimiento, pues conseguimos analizar el circuito. Siempre el procedimiento además tiene que ser el mismo para todos los circuitos. Seguimos una serie de pasos, sea cual sea el circuito, y esos pasos al final nos van a llevar a analizar el circuito, es decir, a ser capaces de calcular la tensión y la corriente de todos los componentes. Existen dos métodos principales de análisis sistemático de un circuito, que son el método o el análisis de nudos y el análisis de mallas. Repito, método de análisis sistemático, método que me proporciona un procedimiento sistemático para analizar el circuito. Y hay dos métodos de análisis sistemáticos, que son los que se utilizan en teoría de circuitos, que es el análisis de nudos y el análisis de mallas. Nosotros vamos a utilizar el análisis de mallas en esta asignatura y por lo tanto del método de análisis de nudos simplemente saber que las incógnitas que plantea y que resuelve son las tensiones de nudo, mientras que en el análisis de mallas las incógnitas que plantean el circuito y que mediante un procedimiento sistemático al final resuelve y que me permiten analizar todo el circuito, pues en este caso esas incógnitas son las corrientes de malla. Son las corrientes de malla. ¿Qué son las corrientes de malla? Pues vamos a explicarlo con este ejemplo. Las corrientes de malla, en este ejemplo de aquí, con este circuito que tenemos de ejemplo, hemos dicho que tenemos pues tres mallas, que serían 1, 2 y 3, que no contienen a ninguna otra malla cerrada. Pues las corrientes de malla son unas corrientes que circulan en cada una de las tres mallas. Por ejemplo, aquí sería esta una de las corrientes, la de la malla 1, vamos a llamarle I de malla 1, corriente de malla 1. Esta sería la corriente de malla 2 y esta sería la corriente de malla 3. De tal manera que si yo ahora redibujo este circuito con resistencia R1, R2, R3, R4, VS1 y VS2, las corrientes que hay en este circuito pues serían una corriente que circularía por aquí, otra corriente que circularía por la resistencia R2, otra por la resistencia R3, otra por la resistencia R4, otra por esta fuente de tensión, vamos a llamarle I sub 5, y otra por esta fuente de tensión, vamos a llamarle I sub 6. Esta es la fuente de tensión de valor VS2. Bien, entonces,
Estas son las corrientes que circularían por mi circuito y las corrientes de malla las hemos definido de esta forma. ¿Qué significan estas corrientes de malla? Bueno, pues digamos que, por ejemplo, en esta primera malla donde circula la corriente de malla 1, que la corriente de malla sea esta, quiere decir que la corriente que circula por esta rama, como esta rama es externa a la malla y no es una rama que no es compartida con otras mallas, esta rama pertenece solo a la malla 1, entonces esta corriente coincide con la corriente de malla 1, lo que querría decir que la corriente I sub 5, tal como la hemos definido aquí, I sub 5, pues sería igual a menos la corriente de malla 1, menos la corriente de malla 1. Lo mismo sucedería con la corriente de malla 3. I sub 6 es esta corriente, esta de aquí. Como esta rama es una rama externa, la corriente que circula por esa rama coincidiría con la corriente de malla 3. Y lo mismo pasa con la rama R1. Esta rama R1, por aquí hemos dicho que circula una corriente I sub 1, pues esta corriente I sub 1 coincide con la corriente de malla 2 porque es una rama externa. Por lo tanto, en las ramas externas no hay problema porque las corrientes de malla coinciden con la corriente que circula por esa rama de ahí. En cambio, por ejemplo, en la resistencia R2 hemos dicho que circula una corriente I sub 2. Esa corriente I sub 2, como es una malla interna y no externa, la corriente que realmente circula por la resistencia es R2, pero tal como hemos definido las corrientes de malla, la corriente que circula en esta resistencia con este sentido será la corriente de malla 1, que circula también por la resistencia R2 con este sentido, pero en la corriente de malla 1 circula en este sentido, pero en la malla 2 hay otra corriente que circula en sentido contrario. Por lo tanto, la corriente en la rama 2 sería la corriente de malla 1 menos la corriente de malla 2. En la resistencia R4, la corriente I sub 4 es hacia abajo, por lo tanto, esta corriente I sub 4 que es hacia abajo sería la corriente de malla 1 menos la corriente de malla 3. Y en la resistencia R3, la corriente que circula en este sentido por la resistencia R3, a la que hemos llamado I sub 3, pues coincidiría con la corriente de la malla 3 que va en el mismo sentido, y luego habría que añadirle la corriente de malla 2 que también circula por la corriente R3 pero en sentido contrario. De manera que estos serían las corrientes en las ramas exteriores, coinciden con las corrientes de malla, y en las ramas interiores, las corrientes que circulan por los dispositivos, por los componentes que están en ramas interiores, pues es una combinación de las corrientes de las mallas adyacentes. De tal manera que, digamos que la corriente de malla 1, entonces el significado que tendría sería la corriente que circula por la malla 1. Cuando esta malla 1 pasa por ramas que son externas, es la única corriente que circula por esa rama, pero cuando pasa por ramas que son internas, este dispositivo está recorrido no solo por la corriente de malla 1, sino también por menos la corriente de malla 2. Y así sucesivamente con todas las ramas interiores. Bueno, pues el método de análisis de mallas plantea como incógnitas las corrientes de malla. Por lo tanto, cuando en el vídeo siguiente estudiemos el método de análisis de mallas, veremos cómo de manera sistemática y valiéndose de estas incógnitas que son las corrientes de malla, va a permitirme analizar el circuito y averiguar todas las corrientes y tensiones que hay en un circuito como este. Y eso lo veremos en el siguiente vídeo. De momento, recordemos, hemos establecido unas definiciones que son analizar un circuito, calcular tensión y corriente en todos los componentes, nodo, región del circuito con misma tensión en la que entran y salen más de dos corrientes, rama, parte de un circuito entre dos nodos adyacentes, malla, conjunto de ramas que forman un contorno cerrado, y método de análisis sistemático de un circuito. Hay dos, el de los nudos y el de las mallas. En el siguiente vídeo veremos el método de análisis de las mallas. De momento terminamos el punto 4.1 de definiciones.